¿A qué llamamos tiempo promedio de contratación en la gestión de los recursos humanos? Es una medida de la gestión de los recursos humanos que mide el tiempo que transcurre desde que se abre una vacante en la empresa hasta que el puesto es cubierto por el empleado o empleada calificado para tal función. Se calcula sumando el tiempo de cada una de las contrataciones y dividiéndolo por la cantidad de contrataciones realizadas en el período de análisis. Vayamos a analizar distintos ejemplos. Ejemplo número 1. El sector de atención al cliente le solicita a recursos humanos un empleado de acuerdo al perfil que necesita el puesto. Este pedido fue hecho el día 15 de agosto del 2024. Finalmente, la persona indicada comienza a prestar servicio a partir del día 26 de agosto del 2024. Es decir, el tiempo de contratación fue de 11 días corridos. Ejemplo número 2. El sector de cobranzas le solicita a recursos humanos 2 empleados de acuerdo a los perfiles previamente creados. En este caso, un analista senior y un cadete para tareas generales. Este pedido fue hecho el día 15 de agosto del 2024. Finalmente, el primero se presenta al sector a los 15 días, mientras que el segundo lo hace a los 3 días. Es decir, el tiempo de contratación fue de 9 días en promedio. Ejemplo número 3. Durante el año 2024, Recursos Humanos ha llevado a cabo distintas contrataciones desde el mercado laboral. A continuación, mostramos las áreas, sectores, perfiles y tiempo de contratación del cual son convocados. Además, se señala a aquellos empleados que provienen desde la misma organización. Entonces, analizando el reclutamiento, búsqueda y selección de personal, tenemos como primer ejemplo al área de la gerencia comercial. Esta ha solicitado 3 perfiles distintos, diferentes entre sí. En este caso solicitó 2 empleados para venta, 1 empleado para atención al cliente y 1 empleado para distribución y despacho. La fecha de solicitud para el primero fue el 2 de enero del 2024, 1 de marzo del 2024 y 13 de abril del 2024. Comenzaron a prestar servicio en estas fechas. En este caso es importante también señalar de dónde provienen cada uno de estos empleados. En este caso, los 3 provienen del mercado laboral, es decir, de manera externa a la empresa. Finalmente, sabemos como información el tiempo de contratación. Para los 12 empleados de ventas, la empresa tardó 9 días, para el de atención al cliente 7 días y para el de distribución y despacho de 10 días. Un segundo ejemplo está dado a través de la gerencia de producción, donde solicitó 4 empleados en el transcurso de todo el año en análisis, en este caso, año 2024. Solicitó
1 para control de calidad, 3 para obrero de línea, 1 para auxiliar de producción y 1 para auxiliar de almacén. Estas fueron las fechas solicitadas a recursos humanos. Estas fueron las fechas desde cuando comenzaron a prestar servicio en cada uno de los sectores. Los 3 primeros provienen del mercado laboral, mientras que el último, el auxiliar de almacén, proviene de la misma organización. Es decir, lo que se conoce como un movimiento interno. Finalmente, se saben los tiempos de contratación de cada uno de ellos. Tenemos a la gerencia de finanzas, donde solicitaron 2 perfiles para el sector de planificación financiera y un auxiliar para el sector de tesorería. Estas fueron las cantidades de empleados solicitados, la fecha de cuando lo solicitaron, la fecha de inicio. El primero proviene de la misma empresa y el segundo del mercado laboral, y los días o tiempo de contratación. Para la gerencia de recursos humanos solicitó un solo empleado, un analista senior. La cantidad de ellos 2. Fecha de solicitud, fecha de inicio. Ambos provienen de la propia organización y el tiempo que demandó la contratación. Finalmente tenemos un solo requerimiento de la gerencia de compras, un solo postulante, un analista senior, la fecha de solicitud, la fecha de inicio. En este caso proviene del mercado laboral, y todo el reclutamiento hasta llegar al sector tardaron 21 días. Bien, con toda esta información nos resta aplicarle un método de análisis. En este caso, vamos a analizar la ponderación, que no es ni más ni menos que el producto de ponderar la cantidad de empleados por el tiempo de contratación de cada una de las incorporaciones. Es decir, 2 por 9 nos da 18, 1 por 7 nos da 7, 1 por 10 nos da 10, 1 por 10 da 10, 3 por 3, 9, y así sucesivamente con el resto de las postulaciones. Cuando hacemos la sumatoria de la cantidad de empleados que ocuparon distintos puestos a lo largo del año 2024, fueron 15. 15 requerimientos, 15 empleados. Proveniente en este caso de distintos sectores, distintos ámbitos, tanto del mercado laboral como de la propia empresa. Y también necesitamos como información la sumatoria de las distintas ponderaciones. Con toda esta información procederemos a aplicar la siguiente fórmula. El tiempo promedio de contratación es la sumatoria de la cantidad de empleados por el tiempo de contratación dividido la sumatoria de la cantidad de empleados. Colocamos la información requerida, operamos, en el numerador nos da 132 empleados día, en el denominador 15 empleados, y al hacer este cociente nos da que el tiempo promedio de contratación de todos los empleados en el año 2024 para esta empresa fue de 8,8 días. ¿Y para qué nos sería útil esta información? Bien, nos sirve para evaluar la eficiencia del proceso que va desde la búsqueda y selección de personal hasta la incorporación al sector.
Es útil para identificar cuellos de botellas, para mejorar la experiencia de los reclutadores, para advertir que un tiempo promedio de contratación más bajo puede indicar un proceso de contratación ágil, pero al mismo tiempo el peligro de generar una baja calidad de los candidatos. Bien, en función de todo lo dicho, vayamos a unas reflexiones finales. Y en este sentido podemos decir que como primera observación no podemos dejar de lado lo que se conoce como un contexto macroeconómico. Nos preguntamos, ¿para este tipo de empresa siempre tardarán la misma cantidad de promedio de días en contratar una persona desde que recibe recursos humanos el requerimiento hasta que ésta ya empieza a prestar el servicio? No. Tenemos que analizar el contexto macroeconómico. Es decir, habrá momentos en el país donde se experimentará un crecimiento económico, una expansión económica, y es ahí donde se dificulta encontrar un perfil determinado o requerido. Y cuando el mismo país está experimentando una recesión económica, es ahí donde crece la tasa de desocupación y hay mayor cantidad de personas buscando trabajo, con lo cual el contexto macroeconómico es significativo e importante a la hora de analizar este indicador en particular. Por otro lado, hay perfiles laborales que ya en sí mismo, independientemente del contexto macroeconómico, se tarda más o se tarda menos. Y sin desmerecer, en este caso, ningún perfil laboral, convengamos que requerir de un cadete para tareas generales se piensa a priori como que es mucho más sencillo, mucho más fácil que, por ejemplo, un perfil de una gerencia intermedia, una gerencia alta, un gerente general, donde se tarda mucho más en encontrar aquel candidato específico para esta empresa y para este sector. Otro factor que también suele pesar en el tiempo promedio es el tipo de industria. Habrá industrias mucho más fácil para conseguir que otras. Se piensa y se asegura a priori que empresas ligadas más al servicio, a la atención al cliente, como punto final, su búsqueda es mucho más fácil que alguna industria específica, industria metalmecánica, industria aeronáutica, por ejemplo, ¿sí? Entonces, también hay que ponderar en este análisis qué tipo de industria o sector estamos hablando. Y finalmente, el requerimiento, es decir, la oferta laboral, aquella que proviene del trabajador, del empleado, es muy distinta a aquella que la hace el empresario, el que demanda de puesto de trabajo. Entonces, entre oferta y demanda laboral, también en sí mismo los tiempos son diferentes, distintos. Cuando existe una tasa de desocupación muy alta, hay una mayor oferta laboral y una menor demanda laboral. Y viceversa, cuando la tasa de desocupación empieza a bajar, es más dificultoso encontrar mano de obra disponible, bueno, los requerimientos cambian. Y si hacemos un análisis del contexto de estos 4 factores, bueno, esto va a incidir finalmente en el tiempo promedio de contratación. Bien, no mucho más por todo esto, nos vemos en otro video de similares características. Saludos.